Amigos, iniciamos la información en este lunes 22 de septiembre de 2025. La jornada de movilizaciones contra el gobierno de Daniel Noboa ha iniciado con interrupciones en las carreteras. Imbabura es el epicentro de las manifestaciones, pero en el sector del Cajas, en el límite entre Pichincha e Imbabura, se reportan bloqueos. Diego Puente se encuentra en este último punto, nos cuenta lo último de la protesta. Diesel, un paro a cuentagotas. Ahora vamos en vivo al sector del Cajas, en el límite entre Pichincha e Imbabura, donde hay dos vías bloqueadas por manifestaciones. Diego Puente está en esa zona. Diego, ¿cómo está la situación? Steffi, amigos, estamos en vivo desde el sector, desde la E28, una de las dos vías que une a Quito con la sierra norte del país. Hace pocos minutos aquí hubo un enfrentamiento entre la policía, los militares y comuneros que salieron a manifestarse en 5 puntos viales. Hubo 5 cierres y la policía ha despejado momentáneamente este paso vital para la comunicación entre Quito con Ibarra. Podemos conocer que ha habido ya 5 detenidos en toda esta jornada de movilización que en este sector empezó desde las 10 de la noche de este domingo y se ha extendido a lo largo del día con episodios momentáneos, esporádicos de enfrentamientos entre comuneros. Podemos nosotros verificar de que ya la fuerza pública se encuentra cerca de una de las plantaciones donde hubo un enfrentamiento hace pocos minutos y se ha logrado también detener en este sitio a 2 personas. También entendemos de que hay una mujer policía herida que ha sido llevada a una sala de emergencia, una sala de salud. Conocemos que los manifestantes se encuentran en los sectores aledaños de esta zona, justamente en las lomas donde los policías tratan de mantener el orden. En otra vía de Quito, que une a Quito con Ibarra, en la E35, ha habido también cierres en el sector de Huachalá. Los uniformados nos indican de que la gente evite transitar por estas vías en este momento, ya que hay enfrentamientos a lo largo del día. Hay cerca de unos 20 militares y alrededor de unos 36 policías, entre ellos fuerzas del mantenimiento del orden, que precisamente se ubican en los distintos puntos, en 5 puntos de esta vía principal. Hemos conocido que algunas de las demandas de los manifestantes es justamente la eliminación del subsidio al diésel y señalan que ellos son grandes perjudicados, por lo que tienen que hacer trabajos contractores. Escuchamos aquí al jefe de policía de la zona de Cayambe, que está a cargo y ha manifestado algunos de los incidentes que se han provocado en este sector. Sabemos que esto es un delito, ¿sí? Y de lo que hemos podido aprender, hemos encontrado puntas, ¿sí? Cortopunzantes, combustible, ¿sí? De lo cual estas personas están prácticamente utilizando para obstaculizar la vía. ¿Sí? ¿Ha habido detenidos? Sí, hemos tenido 3 detenidos hasta el momento, los cuales serían puestos a órdenes de la autoridad competente para que sean sancionados. Quieto. A lo largo de la vía podemos ver estos bloqueos que se están dando y son retirados momentáneamente por la policía e impide el paso del tránsito vehicular y únicamente las personas tienen que ir caminando. Nos mantendremos informados desde este sector que une a Quito con Cajas e Ibarra y estamos informando desde este sector a la 1:05 de la tarde en vivo para Ecuavisa. Gracias por ese reporte. Y en Imbabura, el EQ 911 confirma al menos 10 bloqueos en Otavalo. La jornada inició con interrupciones en carreteras intercantonales y continuó con el cierre de diferentes puntos de la vía panamericana. Cristian Tinajero con el reporte. En la provincia de Imbabura, las carreteras intercantonales Quiroga-Otavalo, Imantaga-Antonio Ante e Imbaya-Urcuquí amanecieron bloqueadas. En esta última, manifestantes interrumpieron el paso desde la medianoche con piedras y troncos.
Solo han dejado bloqueando la vía y no han quedado manifestantes en el lugar. Al amanecer, policías y conductores retiraron los obstáculos con sus manos, mientras bomberos cortaban con motosierra árboles atravesados en la ruta que conecta Urcuquí con Ibarra. ¿Qué nos demuestra? Que la ciudadanía quiere trabajar. Solo trabajando vamos a sacar a este Ecuador adelante, no con paralizaciones que afectan la economía de todos. Mientras la atención de la fuerza pública se centraba en habilitar esas carreteras, pasadas las 8 de la mañana, la protesta se trasladó a la Panamericana. Manifestantes indígenas bloquearon simultáneamente varios sectores: San Roque, Ilumán, Quinchuquí y Peguche en Otavalo. En San Roque, unas 50 personas interrumpieron los 6 carriles de la vía. En Peguche quemaron llantas y colgaron una figura de cartón en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Un pelotón policial intentó dispersarlos, pero al sumarse más comuneros, tuvieron que retroceder. Finalmente, la fuerza pública usó gas lacrimógeno para frenar el avance de los manifestantes. Nuevamente empiezan a botar bombas. En el sector de Caluquí, al sur de Otavalo, otro grupo de personas destruyó una cámara de seguridad del ECU 911 para evitar ser identificado. Aquí, incluso un convoy militar tuvo que retroceder ante los ataques de los manifestantes. Más al sur, en González Suárez, encapuchados lanzaron piedras a un bus de la cooperativa San Cristóbal, que se detuvo antes de un bloqueo. En el mismo sector se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y uniformados. Nuevamente empiezan a botar bombas. Durante la jornada, periodistas y camarógrafos fueron restringidos por los manifestantes en su trabajo. Hasta el cierre de este reporte, solo en Otavalo se contabilizan al menos 10 cierres viales. Miles de personas se concentraron en la Tacunga en una marcha de respaldo al gobierno, mientras el centro histórico permaneció cerrado y vigilado por decenas de policías y militares en medio de la expectativa por las movilizaciones de la CONAIE. Sandy Espinosa nos informa. A las 10 de la mañana, cerca de 3.000 personas se congregaron en la avenida Unidad Nacional al sur de la Tacunga para expresar su respaldo al gobierno en medio del anuncio de movilizaciones de la CONAIE. Vestidos de blanco y portando banderas tricolores, ciudadanos y sobre todo funcionarios, entre ellos 5 ministros, caminaron en dirección a la gobernación de Cotopaxi. Sin embargo, un cerco de seguridad les impidió llegar hasta allí. Un grupo cambió de rumbo y se dirigió de nuevo hacia el sur, hasta la sede del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. En el lugar, los asistentes provenientes de Guayas, El Oro, Manabí, Sucumbíos, Tungurahua, Pichincha, Esmeraldas y Chimborazo lanzaron consignas a favor del gobierno, apoyados por camionetas equipadas con altoparlantes. Aquí está la marcha de la paz. Aquí no se encontraron con ningún representante de sectores opositores. Mientras tanto, el centro histórico permaneció bajo estrictas medidas de seguridad. 45 cuadras fueron cerradas con vallas, lo que dificultó el ingreso de peatones a sus lugares de trabajo. Tuvieron manifestar los policías es que si nosotros procedemos a pasar, nos van a llevar detenidos. Durante 5 minutos se habilitó un acceso cerca del Parque San Francisco, permitiendo el ingreso a quienes presentaron sus credenciales. Comercios y restaurantes mantuvieron sus puertas cerradas. Además, las clases presenciales en 120 unidades educativas se suspendieron. Hasta ahora, más de 3.000 policías y militares han sido desplegados para el resguardo de la ciudad. Mientras tanto, el movimiento indígena de Cotopaxi se tardó más de 2 horas en empezar la movilización en la Tacunga. Paul Romero sigue en vivo la marcha indígena. Paul, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Y bueno, según los dirigentes, para evitar la confrontación con los simpatizantes del gobierno, tardaron al menos 2 horas para movilizarse desde la estación del tren en el noroccidente de la Tacunga hasta este lugar en la Panamericana Sur. En este sitio la gente se concentró y se ha cerrado, ha obstaculizado el paso, el acceso de los vehículos. La marcha fue pacífica. Llegaron hasta este sitio y están cercando en este momento la Panamericana para tratar de evitar el acceso.
La gente está agresiva en este sitio, pero nosotros vamos con el audio de los dirigentes en el lugar de la concentración. Escuchemos a continuación. Nosotros no estamos para confrontar. Lo único que estamos es demostrando la inconformidad y la indignación que tenemos ante las políticas y las medidas que va adoptando este gobierno, nada más. De ahí no, vean, entre pobres no podemos estar peleando por defender a los ricos. El movimiento indígena tiene su característica. Siempre va de manera progresiva. No es algo que se diga con esto acabamos o empezamos. Está ya dada una declaratoria y no podríamos nosotros adelantar ninguna cuestión. Se tomarán las decisiones en sus debidos espacios. El presidente está haciendo una contramarcha ahora. Eso no es posible, compañeros periodistas. Pregunta a ustedes, ¿será posible que nosotros entre pueblos estemos peleando con los trabajadores, con los empleados públicos que ahora tiene el gobierno? Creo que hoy está concentrada la gente del gobierno en nosotros como movimiento indígena del país entero. Bueno, esos son los testimonios de los dirigentes. Antes de la movilización ellos han tratado de evitar con la gente y aquí en este momento en la Panamericana Sur han cerrado el acceso a los vehículos. Este es el informe, compañeros, buenas tardes. Y pasado el mediodía, la dirigencia de la CONAIE pidió unidad a las organizaciones frente a la débil convocatoria que tiene el paro hasta el momento. El gobierno, mientras tanto, minimizó la protesta indígena. Hernán Higuera lo informa. Durante la mañana de este lunes se registraron varios incidentes y choques entre manifestantes y la fuerza pública, sobre todo en Imbabura y Pichincha. El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, pasado el mediodía, apareció en redes sociales en un video de 1 minuto 40 segundos, grabado en la Amazonía, ratificando que el paro progresivo inició y pidió al gobierno escuchar sus demandas y frenar la represión. En sus manos está escuchar y dar respuestas al pueblo. La respuesta ante nuestras demandas no puede ser represión, violencia ni persecución. Convocamos a la unidad de todos los movimientos sociales. La vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, minimizó el impacto de las protestas que, según ella, están controladas. Tenemos unos primeros reportes de algunas pocas movilizaciones o intentos de paralizaciones que han sido desactivados de forma inmediata con la fuerza pública. Pequeños grupos de personas que no superan los 60 u 80 personas. Vargas volvió a denunciar persecución a los dirigentes a quienes se les habría bloqueado sus cuentas bancarias, algo sobre lo que la vocera gubernamental dijo desconocer. Sí, deberías preguntarles a ellos, mami. Pasadas las primeras horas de protesta, ni la CONAIE ni el gobierno han hecho una evaluación sobre heridos, detenidos ni daños contra la propiedad pública. El Parlamento Pluricultural en Azuay se unirá a las movilizaciones contra el gobierno de Daniel Noboa desde mañana martes. Así lo aseguró la organización en un comunicado de prensa en el que llamó a toda la provincia a coordinar acciones y a hacer uso del derecho a la resistencia. Agregó que sus principales consignas son la defensa de Quimsacocha y el agua de Cuenca, argumentando que el presidente Noboa le ha mentido y manipulado sobre el proyecto minero Loma Larga para entregarlo a la empresa canadiense Dundee Precious Metals. La convocatoria, llamada Marcha por la Salud, la Educación, la Democracia y la Naturaleza, está prevista para mañana en horas de la tarde. Las manifestaciones y cierres viales han hecho que varias cooperativas de buses interprovinciales cambien sus rutas habituales. Otras han optado por no vender boletos a Tulcán, Ibarra y Otavalo, mientras en los mercados sí hay abastecimiento de productos. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. El movimiento en la terminal terrestre de Guayaquil se da con relativa normalidad, aunque se aprecia un menor movimiento de lo habitual. Las 87 cooperativas están habilitadas. Sin embargo, los buses que tienen destino a Carchi están dejando a los pasajeros en Quito debido a las manifestaciones. En la capital sí hay rutas suspendidas. En las terminales de Carcelén y Quitumbe no están saliendo las unidades que van a Tulcán, Ibarra y Otavalo debido a los cierres viales. No se ha determinado cuánto tiempo durará la medida. En Imbabura, los cierres por las protestas se dan en la vía Otavalo-Cotacachi.
por manifestantes en ambos sentidos de la carretera, algo similar a lo que ocurre en la Tuntaquio-Otavalo-Cajas, con aglomeración de personas en 4 tramos. Se suma la vía Otavalo-Quiroga. En Pichincha el cierre principal es en la Panamericana Norte, que conecta el norte y el sur de Quito. Las protestas se mantienen en al menos 3 tramos. En Cayambe los manifestantes también impidieron el paso. En La Tacunga, el Ministerio de Educación activó el plan de continuidad con clases virtuales por las manifestaciones y no indicaron por cuánto tiempo se mantendrá la decisión. Además, la Universidad de Cuenca, la Escuela Politécnica de Chimborazo y la Universidad Nacional de Educación en Cañar anunciaron que las clases serán virtuales desde este lunes por la seguridad de sus estudiantes, mientras en el resto del país las escuelas y colegios mantienen las clases presenciales. Este lunes llegaron con normalidad los productos a los mercados de Guayaquil, Quito y Cuenca. Los comerciantes indicaron que están abastecidos. El bloque 31 del Yasuní en Orellana fue escenario de un enfrentamiento entre comuneros guaraní y la fuerza pública. Según el ejército, los manifestantes habían bloqueado el acceso al campo petrolero. En medio de la intervención, 3 militares resultaron heridos y 2 manifestantes fueron detenidos. Joana Duche nos amplía. Este fin de semana en Mintaro, una comunidad guaraní que está dentro del bloque 31 del Parque Nacional Yasuní en Orellana, se produjo un enfrentamiento entre la fuerza pública y habitantes de la zona. Según el ejército, un grupo de manifestantes bloqueó el acceso al bloque petrolero, lo que derivó en una intervención policial y militar. En un comunicado señalaron que los uniformados fueron atacados con disparos de perdigones, resultando heridos 3 militares, quienes fueron trasladados a Quito y se encuentran estables. También reportaron la detención de 2 hombres de 40 y 17 años. Por su parte, la nacionalidad guaraní del Ecuador, Nahue, descartó el uso de armas y rechazó el anuncio de procesos por terrorismo. Además, aclaró que el hecho no estuvo relacionado con el paro convocado por la CONAIE, sino con reclamos por supuestos incumplimientos de Petroecuador. Y claro, ahí genera plaza de trabajo. Al contrario, en vez de generar este espacio de oportunidad para las comunidades y para el pueblo guaraní, quienes somos representantes del territorio, bueno, la empresa estatal lo que se ha hecho es un trabajo muy cerrada, no coordinada, no articulada para que en sí puedan beneficiarse. Actualmente el acceso al bloque petrolero permanece habilitado. Constituyente, al compás de la Corte. La tensión entre el presidente Daniel Noboa y la Corte Constitucional está en pausa desde anoche. Los magistrados emitieron un primer dictamen favorable para la Asamblea Constituyente y se aprestan a analizar el fondo de la propuesta del Ejecutivo para emitir el segundo y definitivo dictamen. Jacqueline Rodas con los detalles. La Corte Constitucional resuelve con rapidez la propuesta presidencial de consulta popular para ir a una asamblea constituyente. Anoche emitió el primero de 2 dictámenes necesarios para avalar la pregunta. Decidió que la vía de asamblea constituyente es apta para la propuesta de redactar una nueva constitución. Ocurre luego de 2 intentos fallidos del presidente Daniel Noboa por saltarse el control constitucional. El último fue frenado por el Consejo Nacional Electoral y la Corte lo deja sentado en su dictamen. Si bien el proponente no remitió la convocatoria a la Corte Constitucional como corresponde, esta fue remitida por el CNE. Por su lado, el presidente de la República ha comparecido a este proceso mediante escrito solicitando celeridad en el trámite, por lo que la Corte constata su voluntad para que esta magistratura realice el examen. Con ese reconocimiento de su potestad, la Corte acelera el trámite. Anoche, minutos después de emitir el primer dictamen, la jueza Alejandra Cárdenas, ponente de la causa, notificó al primer mandatario que ya está en curso el análisis del segundo momento. Este segundo dictamen es definitivo y más complejo.
En él, la Corte definirá si la pregunta para la Asamblea Constituyente, los considerandos y el estatuto son o no constitucionales. Si la decisión del Pleno es negativa, la elección del próximo 16 de noviembre será solo sobre las dos preguntas aprobadas: permitir bases militares extranjeras y eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. La Asamblea respaldó el llamado a consulta popular del presidente Daniel Noboa para la instalación de una Asamblea Constituyente. 78 votos de ADN y sus aliados permitieron aprobar la resolución en el Pleno. El oficialismo insistió en acusar a la actual Constitución de facilitar la corrupción y la impunidad, mientras que el correísmo defendió la Carta Magna aprobada bajo su mandato y cuestionó al gobierno por no cumplir los pasos constitucionales para aprobar la consulta. Una nueva masacre sacude al sistema carcelario. En la cárcel de Machala, esta madrugada, un ataque dejó 13 reclusos y un guía penitenciario asesinados y además 14 heridos. La policía señaló que el ataque fue perpetrado por los Lobos Box. Fabricio Lapo informa que en medio del caos varios reos huyeron y 13 fueron recapturados. A las 2 de la madrugada de este lunes, la violencia estalló en la cárcel de hombres de Machala. Según la policía, integrantes del grupo delictivo Los Lobos Box, recluidos en la planta baja y en el pabellón de máxima seguridad, salieron de sus celdas, asesinaron a un guía penitenciario, emboscaron a policías, hirieron a 2 y amarraron a 6. Con 3 explosivos volaron las puertas de los pasillos y avanzaron hasta el pabellón de cuarentena, donde estaban miembros de los Lobos y los Choneros. Allí la masacre fue brutal: 13 recluidos asesinados y 14 heridos. Cerca de 200 policías entraron para retomar el control y durante más de 40 minutos se produjo un enfrentamiento entre celdas y pasillos. En medio del caos, varios internos escaparon por la parte posterior del reclusorio. Otras unidades se desplegaron en los alrededores y allanaron 15 viviendas. Hasta el momento, 13 fugados han sido recapturados. Fueron con armas de fuego, fueron con explosivos, fueron con granadas, indican los policías. Ellos fueron a asesinar al otro bando. Todavía no tenemos un número exacto de las personas que se han fugado. En una requisa posterior al ataque, la policía encontró 4 pistolas en poder de los reclusos. La cárcel de Machala, que tiene capacidad para 600 internos, alberga actualmente más de 1.200. Falta tecnología a estos centros penitenciarios, ¿no? Muchas veces por los alimentos, también por complicidad de la gente que trabaja aquí. Se ha logrado varias veces detener a funcionarios que ingresan con droga, con armamento. Afuera de la cárcel, la desesperación fue evidente. Familiares de los internos se concentraron en los exteriores para solicitar información sobre los asesinados. Los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense de Machala para su identificación. Obtener una visa de trabajo a Estados Unidos cuesta $100,000 desde el domingo. Sí, la nueva tarifa se aplica para las visas de trabajo H-1B que se otorgan a extranjeros altamente calificados como científicos, ingenieros y programadores informáticos. Esta es una más de las medidas de la política migratoria de Donald Trump. Estados Unidos impuso un pago de $100,000 para las visas de trabajo H-1B para extranjeros altamente calificados como científicos, ingenieros y programadores informáticos. Esa tarifa, vigente desde el domingo 21 de septiembre, es un pago único que acompaña la solicitud inicial de la visa y no se aplicará para renovaciones ni para peticiones presentadas antes de esa fecha. Lo cancelarán los profesionales interesados en esa visa o las empresas auspiciantes interesadas en la contratación. Con esta medida, el presidente Donald Trump busca que se capacite y contrate más estadounidenses. Al mismo tiempo, Trump presentó la tarjeta dorada que permite obtener la residencia en Estados Unidos a quienes paguen $1 millón. Puede costar hasta $2 millones si es una empresa la interesada en contratar de forma urgente a un extranjero. Esta es una más de las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos. Antes, ya dispuso que los solicitantes de visa menores de 14 años y mayores de 79, que estaban exentos de la entrevista con un oficial consular, la cumplan. En caso de renovación, los funcionarios de la embajada podrán requerir una entrevista presencial, a pesar de que el trámite se realice dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento. Además, está previsto que en Ecuador, desde 1 de octubre, aumente el costo de la visa de turista a Estados Unidos a $435, $250 de la tasa de la integridad y $185 de los trámites consulares.
Francia, Bélgica y otros países se suman hoy al masivo reconocimiento de Palestina como Estado. Será durante la Conferencia Internacional por la Solución de Dos Estados esta tarde en Nueva York, en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas. Mientras tanto, Israel, que niega la posibilidad de que exista un Estado palestino, pone más tanques de guerra en Gaza para una nueva incursión terrestre y tomar el control de la ciudad. Francia y Arabia Saudita lideran el camino para la implementación de la llamada solución de dos estados para la coexistencia de un Estado judío y uno palestino a partir de la iniciativa de Naciones Unidas de 1947. Más países se han unido al paso previo, que es el reconocimiento de Palestina. El año pasado lo hicieron España, Irlanda y Noruega. Ayer fueron Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal. Y esta tarde, durante la Conferencia Internacional por Palestina en Nueva York, está previsto que lo hagan Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta y Andorra. Varias ciudades francesas han empezado por izar la bandera palestina en sus edificios públicos y Palestina se alista para convertir su oficina de representación en Londres en la nueva embajada. Un paso histórico, se ha dicho, en medio del conflicto más grave que ha enfrentado a Israel con Palestina por la guerra desatada en Gaza desde el ataque terrorista de Hamás en Israel. Su primer ministro, Benjamín Netanyahu, niega la existencia de un Estado palestino, sigue con la ocupación de territorios en Cisjordania y aumenta la presión sobre el grupo Hamás. Ha ubicado más tanques a la entrada de Gaza para la operación con la que busca tomar el control de la ciudad. Noche de disturbios en Lima dejó 18 heridos y la mayoría de ellos policías y periodistas. Cientos de personas tomaron las calles por segundo día consecutivo en contra del gobierno y su propuesta de reforma de pensiones. Los protagonistas, manifestantes que replican protestas de la llamada Generación Z en otros países como Indonesia, Nepal y Francia. El caos y el descontrol se apoderaron del centro de Lima durante el fin de semana, luego de la marcha promovida por la denominada Generación Z. Jóvenes acompañados de diversas asociaciones y gremios civiles que protestaron contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. La primera jornada violenta fue la noche del sábado, con decenas de manifestantes enfrentándose a las fuerzas del orden luego de que les impidieran acercarse al Congreso. Los disturbios se repitieron la noche del domingo, cuando lanzaron piedras y bombas incendiarias y vandalizaron varios locales. La policía respondió con gases lacrimógenos. Los manifestantes dicen que tomaron las calles por varias razones. Rechazan la reforma de pensiones impulsada por Boluarte, la creciente inseguridad y los hechos de corrupción. Otros exigen mejoras salariales y en las condiciones laborales. El movimiento juvenil peruano forma parte de una ola de protestas internacionales que alcanzan países como Indonesia, Francia y Nepal. Ondean una bandera negra con una calavera sonriente y un sombrero de paja, distintivo de la tripulación de piratas del manga One Piece. En la serie simboliza la lucha por alcanzar los sueños y liberar a los oprimidos. En el contexto de las manifestaciones, los jóvenes la usan como símbolo de rechazo a la corrupción y a la falta de transparencia en la gestión pública. Las protestas de Perú dejan hasta el momento 18 heridos, la mayoría policías y periodistas. Miles de brasileños se movilizaron en contra de un proyecto de ley que busca darle amnistía al condenado expresidente Jair Bolsonaro. Las protestas se dieron en Brasilia y en los 26 estados. Las manifestaciones más concurridas tuvieron lugar en Sao Paulo y en Río de Janeiro, con más de 40.000 personas cada una. Grupos de izquierda convocaron a estas jornadas ante dos iniciativas aprobadas en la Cámara Baja del Congreso, una que dificulta el arresto y enjuiciamiento a legisladores y otra que podría terminar otorgando el indulto a Bolsonaro, sentenciado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. El polémico proyecto pasa ahora a debate en la Cámara del Senado. Autoridades de República Dominicana incautaron parte del cargamento de drogas transportado por una lancha rápida que fue destruida por Estados Unidos durante su operación antinarcóticos en el Caribe. El portavoz de la Dirección Nacional del Control de Drogas declaró que recuperaron 377 paquetes de cocaína de los 1.000 que presuntamente transportaban. Agregó que la embarcación fue neutralizada en aguas internacionales a unos 148 kilómetros de la isla Beata. La Armada Dominicana colaboró con Estados Unidos en el operativo.
Un ataque con un dron israelí en el sur del Líbano dejó 5 fallecidos, entre ellos 3 niños. Según el Ministerio de Salud libanés, otras 2 personas resultaron heridas, incluyendo la madre de los menores, cuando el artefacto impactó su vehículo. Las fuerzas de defensa afirmaron que el objetivo era un militante de Hezbollah que operaba desde una zona civil y anunció una investigación de este caso. Los primeros reportes indicaban que las víctimas eran ciudadanos de nacionalidad estadounidense, pero el gobierno de ese país lo desmintió. Luisa González anunció que ya no buscará ser presidenta del movimiento Revolución Ciudadana. El hecho fue celebrado en redes por la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. Sí, mientras que Rafael Correa arremetió contra Aguiñaga por su reacción. Diego Cuenca nos describe las diferencias internas en ese movimiento político. Ese lunes, Luisa González, presidenta del movimiento correísta Revolución Ciudadana, anunció que ya no buscará ser reelecta como líder de esa organización política. Confirmado, yo no voy a la reelección, yo espero que hayan nuevas voces también que vayan a liderar y a conducir a la Revolución Ciudadana. Yo me mantengo firme en mi postura de una oposición radical. Esas declaraciones se replicaron en la red social X y Marcela Aguiñaga reaccionó publicando estos 5 emoticones que representan gratitud a esa decisión. A su vez, Rafael Correa respondió a Aguiñaga, también en una publicación de redes sociales. Marcela, despide al que te maneja X. Estoy seguro de que con tu capacidad y lealtad, tú no eres la que hace estas tonterías. En todo caso, todo mi respaldo a Luisa y mi gratitud por haber manejado tan valientemente la RC5. Ha arriesgado muchísimo y sin el escandaloso fraude sería la presidenta de Ecuador. Ese conflicto se da en medio de la crisis interna que enfrenta el correísmo, cuya división se ha ahondado tras la carta que un grupo de 5 dirigentes, los prefectos Marcela Aguiñaga de Guayas, Paola Pavón de Pichincha, Leonardo Orlando de Manabí y Juan Cristóbal Lloret de Azuay, además del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en julio enviaron a Correa su desacuerdo con el liderazgo del movimiento a cargo de González, pues según ellos la organización política había perdido el rumbo, por eso pedían una renovación profunda. Estas nuevas diferencias ocurren a pocas semanas de que se realice la Convención Nacional del Movimiento RC5, cuyo evento será en noviembre, donde se elegirá a los nuevos integrantes del buró político de la organización correísta. El presidente del Consejo Directivo del IES, Edgar Lama, dijo que los medicamentos llegarán la primera semana de octubre a los hospitales tras la declaratoria de emergencia. Carla Delgado lo amplía. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, declaró en emergencia la compra de medicamentos para sus hospitales, tras el pedido del presidente Daniel Noboa para enfrentar la crisis de desabastecimiento en las casas de salud. El presidente del Consejo Directivo del IES señaló a Televistazo que esta declaratoria permitirá agilizar los procesos de adquisición. Se va a sacar un concurso y van a participar. Simplemente estamos dando especial énfasis en aquellos que puedan entregar más rápido al precio que está establecido previamente. No vamos a pagar sobreprecio, pero vamos a conseguir la medicación muy rápido. Estamos priorizando personas que tengan las cosas que se necesitan ya aquí en el país. Mientras tanto, se aplica un mecanismo de redistribución de medicamentos entre hospitales, similar al que utiliza el Ministerio de Salud. Donde sí hay, se consigue para donde no hay. Por último, si es que de verdad es mucha dificultad, se los deriva a un prestador privado. Y contó ¿cuándo estarán disponibles en las unidades médicas los fármacos? Calculo que a finales de este mes, principios del próximo mes, ya estará la medicación en los hospitales. Lama anunció que se aplicarán sanciones administrativas contra los gerentes hospitalarios a quienes responsabilizó del desabastecimiento crítico en algunas unidades del IES. Lo que falta el día de hoy en los hospitales es por causa de la negligencia y lo que no se vino haciendo hace 6 meses, lo que no han venido haciendo los gerentes por favorecer a sus amigos en los contratos, los jefes de compras públicas por hacer lo que yo llamo compras de cuñado. Todo eso se acabó y ahora se quejan. Todo lo que implique sanciones de Contraloría, de Fiscalía, son temas que se están investigando, compilando y se va a presentar las denuncias en tiempo respectivo. Ya se han presentado muchas denuncias. Finalmente instó a los usuarios a denunciar cualquier irregularidad en las atenciones en los hospitales. En Las Vegas, en Estados Unidos, hay robotaxis, un servicio de transporte gratuito. Además, un estudio revela que los ciudadanos confían más en los periodistas que en la inteligencia artificial para verificar las noticias.